Eran las 5 de la madrugada. Salía para iniciar mis labores. Caminaba por la calle oscura, solitaria y fría. Después de unos minutos, sentí que me seguían. Volteo y no veo nada. Comencé a acelerar el paso y vuelvo a escuchar roces detrás de mí. Volteo nuevamente y era una bolsa de plástico deslizada por el viento. Y me irrito por estar tan nervioso. Ya a un par de cuadras para llegar a tomar el camión, veo una persona parada en la esquina que me sonríe y me dice: buen viaje. Su voz se me hizo familiar. Volteo para mirar el rostro y era el vecino que 2 semanas atrás había muerto. Esto es El Arenero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio. La creencia en aparecidos, espectros, ánimas del purgatorio, almas descarnadas o fantasmas es muy propia de la naturaleza humana. Son supuestos espíritus o de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas, o desplazando objetos, poltergeist, principalmente en lugares que frecuentemente en vida o en asociación con sus personas cercanas. Desde la mitología, la religión y otras manifestaciones del folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de actividades sobrenaturales, manifestaciones vitales o númenes más o menos inmateriales. Una de las teorías que intentan explicar la religión los deriva de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por tanto, ver en sueños a personas fallecidas indica que no ha muerto y que pueden inferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto a la religión en general. En las civilizaciones orientales, como la China e India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión y dentro del budismo, los fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso del samsara, ciclo de la reencarnación, porque han dejado alguna tarea por terminar. Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar a fantasmas a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. La creencia china e india, además de reencarnar, un fantasma puede también optar por la inmortalidad, transformándose en semidioses, como lo hemos visto en las series de Dragon Ball, y puede a través de su evolución espiritual trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir en ciclos karmáticos, también como lo mostró Dragon Ball Z. En Japón, la religión sintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente. La tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teofísica y pseudociencias como la parapsicología. Todavía en el siglo XX y XXI, se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena que no pueden encontrar el descanso tras su muerte y quedan atrapados entre este mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica
y científica que intenta desacreditar estas supersticiones y cuyos representantes más conocidos son ilusionistas como Harry Houdini o James Randi. La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que por alguna causa ve diferido su ingreso en el purgatorio o infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias como la parapsicología. También es importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el budismo, jainismo, hinduismo, sintoísmo, espiritualismo y cristianismo. Aunque cada uno lo estudia de modo diferente, las creencias de una nueva era se intenta relacionar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personajes que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem suelen tener un lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento en concreto. Parecen ser como despedidas. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo a una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. Aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer. No puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación. Se trata de santos o en el folclore alemán de doppelganger. En este tipo de apariciones parecen haberse incluido aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él, mucho tiempo después de su fallecimiento. Existencia de los fantasmas. El mago y psicólogo Richard Wiseman y sus colaboradores investigaron casas encantadas en el 2003, con sujetos bajo condiciones controladas, y concluyeron que la reputación de esos lugares juega un papel relevante en la producción de las experiencias y la existencia de ciertos tipos de campos electromagnéticos. Puede influir sobre algunas variables psicológicas, como también el paso de estancias bien iluminadas a otras obscuras. Pueden provocar percepciones habituales en situaciones de privación sensorial. Sin embargo, la hipótesis de los efectos de los campos electromagnéticos sobre la generación de fantasmas es puesta en duda por los científicos como Steven Novella, por no haber evidencia suficiente. En general, las casas no prueban la existencia de fantasmas, sino como cierta gente responde a situaciones triviales bajo el influjo de la publicidad y la predisposición. El ojo humano está formado por humor vitroel, cual es un líquido y como tal puede ser sensible a las ondas del infrasonido. Este líquido puede solidificar imágenes como la miodesopsias. El ser humano puede oír un intervalo entre 20 Hz y 20.000 Hz. Los sonidos con hercios menores a 20 se llaman infrasonidos y pueden atravesar partes sólidas. Así,
Vic Tandy, de la Universidad de Coventry, en 1998 explicó cómo los infrasonidos pueden producir la impresión de sitios embrujados. Demostró que los infrasonidos provocan una percepción de movimientos a los costados del campo visual. Esta falsa percepción podía ser provocada por un ventilador, ya que a este objeto produce una frecuencia de 18,98 Hz. Incidentalmente, la longitud de la sala en la cual Tandy notó estos fenómenos era una fracción unitaria de la longitud de onda que provocaba el ventilador, por lo que provocaría una onda estacionaria, y tal onda, ilusiones ópticas al resonar en los humores de los ojos humanos, induciría ilusiones consideradas por algunos como fantasmas. El Arenero es un programa que está grabado a 360 Hz. ¿Qué ibas a hablar de la mano peluda? No, pero ese es el tema de hoy, fantasmas. Además, eso es un mito. No pasa nada. Imagínate cuántas personas estarían en la calle ahí con pelos en las manos. No, el programa ese de verdad de los fantasmas, del caso del muerto que se acostó con la esposa del camionero. No, ese va a ser tema para otro programa, y dependiendo de cuántas solicitudes tengamos aquí abajo en los comentarios. Ah, bueno. Con el guión, la investigación y la producción de Salvador "El Veo Muertos" Montiel, personaje que es visitado por las noches por el mismo espectro de ectoplasma que visita a Randy, el de South Park. Y por cierto, él también hizo las psicofonías que escuchaste durante todo este episodio, con la mega edición magistral de Isaac "No me da miedo la oscuridad" Montiel, sujeto que afirma ser visitado todos los viernes por Gasparín, el fantasma amigable, y salen a hacer el bien sin mirar a quién. Ahora sí, les recomendamos que no apaguen las luces al dormir, abran bien los ojos y que su sentido de la audición esté muy agudo para que no se lleven ninguna sorpresa del más allá. Y por favor, dejen todos sus comentarios, buenos o malos. Los leeremos con mucho gusto. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cada vez que subamos nuevos videos. Compartan por todas sus redes sociales y síganos en las nuestras. Y si ustedes son nuevos visitantes de esta arenosa ciudad, los invitamos a que vean nuestros anteriores videos para que se hagan habitantes de esta gran majestuosa urbe que está hecha para ustedes. Aquí les dejaremos algunos cuadritos que los llevarán a algunos de ellos. Ahora sí, esto fue El Harinero, depositando en su mente lo que otros creen desperdicio. Chao.